El contenido de la clase se basa en la conservación de la cantidad de movimiento lineal P. Empecemos por la ley. Sabemos que la suma de todas las fuerzas que experimenta un sistema, ahora vamos a hablar de un sistema, no es más que la razón de cambio de la cantidad del movimiento del sistema en la unidad de tiempo. Básicamente, esto sería nuestra ley. Ahora, quiero hacer una observación. La sumatoria de todas las fuerzas la puedo poner como la suma de todas las fuerzas, la voy a poner así, externas, más la suma de todas las fuerzas internas, externas e internas. En nuestro caso en particular, por ejemplo, observemos acá, tenemos nuestra pelotita, por ejemplo, acá, la pongo sobre la mesa. Obviamente no tiene velocidad, no hay aceleración, o sea, está en reposo. ¿Qué puedo decir? Bueno, básicamente está la fuerza del peso que le hace la Tierra, está la fuerza normal que le hace la superficie de la mesa, pero ambas fuerzas se anulan y la sumatoria de esas fuerzas externas, sumatoria de fuerzas externas, son cero. Y entonces básicamente puedo decir que el cuerpo se mantiene en estado de reposo. Entonces, en nuestra primera parte, en el contenido de lo que es la conservación de la cantidad de movimiento lineal, vamos a suponer primero que la sumatoria de las fuerzas externas va a ser igual a cero. Muy importante. O sea, como te digo, pueden haber muchas fuerzas actuando sobre el sistema, pero la suma de todas ellas va a ser cero, tal que el sistema esté en un estado, por ejemplo, de reposo, o como diría la primera ley, que se mueva con velocidad constante. Muy bien. Ahora vámonos a las fuerzas internas. ¿Qué vamos a entender por fuerzas internas? Por ejemplo, mira esto. Obviamente la pelotita está conformada, por así decirlo, por un montón de átomos. Hay una estructura interna semejante a algo así. Entonces, yo puedo imaginarme la pelotita con una estructura atómica, con una red de este tipo, por ejemplo, donde cada uno de los átomos está interaccionando con cada uno de ellos. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que este átomo interacciona con este, tal que este le hace una fuerza para acá, pero este le hace una fuerza para allá. Que este otro átomo de acá interactúa con este, tal que este le hace una fuerza para acá y este le hace una fuerza para allá. Y así, sucesivamente, te puedo seguir hablando de que existe una fuerza entre este átomo y este átomo, tal que este le hace una fuerza para acá y este le hace una fuerza para allá. En total, todo el conjunto del sistema, y fíjate bien que te estoy hablando del sistema, no te estoy hablando de una masa en particular, sino que del sistema, conformado por un montón de partículas, todas ellas, como tú puedes observar, se encuentran como se encuentra aquí la pelota, en reposo. Pero, obviamente, así como lo ves, hay fuerzas internas actuando sobre el sistema. Es muy importante. Yo te puedo decir, por ejemplo, yo me puedo pasar observando la pelota acá, yo no veo que se deforme. Yo no veo que cambie su forma. Yo observo que sigue estando tal y como y está ahí. ¿Qué puedo concluir? ¿Qué puedo concluir acerca de esas fuerzas internas? Pues que la suma de todas ellas tiene que ser cero. ¿Y en qué me baso para ello? En la tercera ley de Newton. Que la fuerza que le hace este átomo a este átomo
que lo atrae, por ejemplo, tiene una fuerza de igual magnitud que le hace este átomo al otro, pero que en sentido opuesto. Entonces, la tercera ley me dice, la tercera ley me dice que la fuerza que experimenta, por ejemplo, un átomo, el primer átomo debido al segundo átomo, es igual a menos la fuerza que experimenta el segundo átomo debido al primero, por ejemplo. O, en pocas palabras, que la fuerza que experimenta el primer átomo debido al segundo, paso este ahora para acá, más la fuerza que experimenta el segundo átomo debido al primero, tiene que ser igual a 0. ¿Qué es esto? Es una suma de dos fuerzas. Pero si yo vengo y te digo, eso fue con estas dos, y ahora me voy con estas dos, y ahora me voy con estas otras dos, y así sucesivamente me voy con esta, o con esta, o con estas. Entonces yo podría decirte, mira, este término que está acá, la sumatoria de todas las fuerzas internas tiene que ser igual a 0. La evidencia así lo dice. Vuelvo a repetir, no veo que se deforme, no veo que le pase algo extraño. Sigue estando en su estado original, igual que esto. Entonces, en base a la tercera ley, puedo decir que todas las fuerzas se cancelan y ya. ¿Esto qué implica? Bajo el supuesto de que las fuerzas externas, y esto es muy importante, las fuerzas externas son 0, entonces la ley me dice que la variación de la cantidad de movimiento lineal en la unidad de tiempo tiene que ser 0. Por lo tanto, la única conclusión a la que puedo llegar es una de dos. O la cantidad de movimiento es 0, o la cantidad de movimiento es una constante. Acá así. Y como la primera ley me dice que yo no puedo distinguir entre si está en reposo o si está en movimiento con velocidad constante, entonces básicamente voy a considerar que la cantidad de movimiento es una constante. ¿Eso qué implica? Que vamos a decir que la cantidad de movimiento P se conserva. Ahora, ¿quién es esta cantidad de movimiento P que está aquí? Habíamos hablado de que esto era de un sistema en particular. Muy bien, esto puede ser un sistema, la pelotita puede ser un sistema, pero les voy a armar, por ejemplo, digamos, aquí tengo dos masas. Tengo estas dos masas y voy a suponer algo. Mira, aquí hay dos agujeros donde voy a poner en uno de ellos, para facilitar, una especie de canal aquí que me ayude a colocar este resorte. Este resorte va a simular esto que yo les decía a ustedes, de que este le hace una fuerza a este y que este le hace una fuerza a este, y que son fuerzas internas. Entonces voy a colocarlo así. Ahora voy a unir acá, voy a introducir aquí esto, lo pongo con el canal y aprieto. Ahí está mi sistema. Ahora, fíjate bien, lo voy a unir por medio de esta cuerda, acá así, y ahí lo tienes. Ahí está, algo semejante de lo que te estoy platicando, de un sistema en particular, un sistema. Este sistema está compuesto por dos masas y un resorte que está comprimido, que obviamente está haciendo, o sea, él le está aplicando una fuerza sobre este y sobre este, tal que la tercera ley, la fuerza que aplica el resorte a la primera masa junto con la otra tiene que ser igual y opuesta a la segunda con la otra. O sea, básicamente ahí estamos, la suma de esas fuerzas tiene que ser 0, porque el sistema no se acelera. Bajo mi punto de referencia está en reposo, así, está en reposo.
Ahora, fíjate en esto. Vamos a decir que así como está, se sigue cumpliendo que la suma de fuerzas externas es 0 y que obviamente la suma de fuerzas internas también son 0. Pero ahora resulta que voy a venir y voy a proceder, lo voy a poner aquí así. Algo va a pasar. Este es un estado inicial. Ahora va a pasar un estado final. Vengo y corto. Bien, acá tenemos entonces. ¿Qué les pareció? O sea, el sistema estaba en un cierto estado de movimiento, que en este momento podemos decir en reposo. Las fuerzas externas eran 0 y las fuerzas internas eran 0. Pero de repente algo pasó. ¿Qué fue ese algo? Corté. O sea, solo para que... Esta idea es muy importante, porque no me interesa qué es lo que va a pasar después de que corto. No. Lo que me interesa es en el momento en que corto. Esta es la parte que me interesa, ¿ya? Mira acá, por ejemplo, puedo tener el sistema así, un poquito más para acá, digamos, para que se mire acá el sortito. Puedo poner así, ahí, fíjate bien. Esto es antes, el momento del sistema conformado por dos masas, antes. Y en el instante en que yo corto es después. ¿Ok? Después. Solo que ahí, si te das cuenta, la cuerda no la apreté tanto. Lo que quería mostrarte era que el sistema, en el instante que yo cortaba, salían. Entonces, ¿quién es esta P que está acá? Esta P es igual al sistema de partículas que conforman al sistema. O sea, que de repente yo te podría decir, mira, ahora mi sistema es este. Y de repente algo pasa, así como imagínate una granada que está quietecita ahí y de repente explota. Vaya, salen todas. Ahora imagínate en el espacio que todas estas partículas vienen y están viajando de un momento a otro. O sea que el momento P, esto que está acá, el hecho de que el momento se conserve significa que el cambio de esa cantidad de movimiento tiene que ser igual a 0. ¿Pero qué es este cambio? Este cambio es un momento al final menos un momento al inicio. Pero ¿y quién es este final y quién es este inicio? El inicio era cuando estaba acá así, y tenía el resorte acá, con su masita esa, aquí estaba, y estaba comprimido. Ese era mi inicio. Mi final, ¿cuál fue? En el instante en que corté la cuerda y entonces estas dos masitas se comenzaron a mover. ¿Qué pasó después? Que cuando ya iban más adelante, esto ya no me interesa. Me interesa en el instante en que corté la cuerda. O sea, que básicamente la cantidad de movimiento al inicio, antes de cortar la cuerda, tiene que ser igual a la cantidad de movimiento al final, después de que corté la cuerda. Pero no tiene que ser nada más así. Esto que está acá es completamente general. O sea, por ejemplo, imagínate, estás por ejemplo con un arma, listo para disparar,
Disparas, ¿qué pasó? Al inicio, todo estaba en reposo, y después disparas, sale una bala, y la pistola experimenta una velocidad de retroceso. Ahí tenemos, por ejemplo, que al inicio no pasó nada, pero después hubo el disparo y pasó algo. Entonces la cantidad de movimiento al final tiene que ser igual a la del inicio. O, como te decía, el caso de la granada. Al principio está completo ahí y de repente explota y aparecen un montón de partículas. Entonces, ¿quién es esta P que está acá? La cantidad P va a ser igual, bueno, puede ser un sistema de n partículas. Entonces, voy a decir que va a ser la cantidad de movimiento de la primera, más la cantidad de movimiento de la segunda, más etcétera, 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 hasta llegar a la enésima partícula. O lo puedo poner también como la masa de la primera partícula por la velocidad de la primera partícula, más la masa de la segunda partícula por la velocidad de la segunda, más etcétera, 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 la masa de la enésima partícula por la velocidad de la enésima partícula. Ese va a ser P, la cantidad del movimiento lineal del sistema. Ahora, puede darse el caso, así como teníamos las dos masitas, que al inicio estaban en un estado de reposo. Entonces, al poner acá P al inicio, sus velocidades son 0, en el caso de dos masitas. Y en el momento en que yo corto, al final, esta lleva una masa 1 con una velocidad 1 para allá, y esta lleva una masa 2 con una velocidad 2 para allá. Pero es en el momento en que yo corto. Ya no me preocupa qué fue lo que pasó más adelante, sino que lo que me preocupa es en el instante de tiempo t en que yo corto. Yo tengo una masa por velocidad para allá y una masa por velocidad para acá. Entonces, mi inicio, mi final. Consideremos, por ejemplo, acá tenemos una masita M y vamos a considerar que están unidas a un resorte, así como la vimos hace un momento. Acá consideremos que esta es una masita de 3M y que aquí está la cuerda. Aquí está la cuerda que supuse en el problema. Muy bien, el resorte está comprimido, tal como lo vimos en el problema. Ahora vengo y corto la cuerda. Y hagamos de cuenta, por ejemplo, que la partícula de masa m sale con una cierta rapidez v y que la otra partícula, esta sí, pongámosle un valor que sale con una velocidad igual a 2 metros por unidad de segundo. Ahora pongámosle nombre, por ejemplo, así como hicimos aquí, m1, m2, m sub n. Entonces, por ejemplo, este sea la masa 1 y este sea la masa 2. Por lo tanto, esta va a ser la velocidad de la masa 1 y esta va a ser la velocidad de la masa 2. Obviamente la masa 2 es 3 veces m, la masa 1 es simplemente m. Y entonces nos preguntan, por ejemplo, al inicio estaba así, todo estaba quieto, se corta, se sabe que esta masita de 3m sale con una rapidez así, y nos preguntan cuánto es la velocidad de la primera. Entonces, ¿cómo haríamos el problema? Entonces tú dices, obviamente, si te das cuenta, volvemos a lo que dijimos acá, la suma de fuerzas exteriores, externas, son 0,
Ya habíamos practicado que la suma de las fuerzas interiores son 0 también, y por lo tanto P se debe de conservar, y esto va de pasar, que al inicio tiene que ser igual al final. Entonces, tú tienes que definir un inicio. ¿Cuál va a ser tu inicio? Cabal en el instante antes de cortar la cuerda. Ahora, ¿se están moviendo? No. Entonces tú puedes poner, por ejemplo, lo voy a hacer así paso a paso, que la cantidad del movimiento al inicio tiene que ser igual a la cantidad del movimiento al final. O sea, la masa 1 por la velocidad 1 al inicio, más la masa 2 por la velocidad 2 al inicio, tiene que ser igual a la masa 1 por la velocidad 1 al final, más la masa 2 por la velocidad 2 al final. Al inicio, estas son 0. Por lo tanto, podemos decir que la cantidad del movimiento al inicio es 0 y que la final es esta. ¿Qué información tengo del problema? Que la velocidad 2, en este caso, va en esta dirección. Entonces, como estamos trabajando con vectores, recordemos siempre nuestro sistema usual, X, Y. Y para generar un espacio vectorial, le asocio entonces al eje X el vector Y y le asocio al eje Y el vector J. Muy bien. Entonces, hecho eso, yo puedo decir que 0 es igual a la masa 1 por la velocidad 1 final más la masa 2 por la velocidad 2 final. Conozco cuánto vale la velocidad 2 y quiero la velocidad 1. Entonces puedo decir que la masa 1 por la velocidad 1 final es igual a menos la masa 2 por la velocidad 2 final. O sea que la velocidad 1 final es igual a la relación entre la masa 2 dividido la masa 1 por la velocidad 2 final. O sea, que la velocidad 1 final es igual a menos... ¿Cuánto vale la masa 2? La masa 2 es 3 veces m. La masa 1 simplemente se le llamó m. Y la velocidad 2 tiene una magnitud que tiene 2 metros por unidad de segundo en la dirección más i. Todo esto unidades, metros por unidad de segundo. Ahora, ahí no acaba todo. Aquí sería de poner 3 por 2 son 6, las masas se cancelan, pero te lo voy a poner así. La velocidad 1 final, tú lo podrías poner como menos 6 veces más i metros por unidad de segundo. Pero recuerda algo muy importante. Todo vector se escribe como la magnitud del vector por un vector unitario en su dirección. Recuerda siempre eso. Y la magnitud del vector simplemente es un número, o simplemente el valor absoluto. O sea que este signo menos no debería ir ahí. Por lo tanto, esto se escribiría así, que la velocidad 1 al final tiene que ser igual a la magnitud del vector 6 por un vector unitario en su dirección. Entonces este signo menos entra para acá. Menos i. Unidades metros por unidad de segundo. ¿Qué significa esto entonces? Es obvio que como estás viendo en el instante en que se cortó la cuerda, según la condición del problema, este lleva a una velocidad 2 final en esta dirección. ¿Y qué me están pidiendo? La velocidad de la masa 1. ¿Y qué nos dice la conservación de la cantidad del movimiento lineal? Que tiene una velocidad, que tiene un tamaño que es de 6 metros por unidad de segundo. ¿En qué dirección? Si ya estamos claros en esto, en que la dirección i es para allá, una dirección menos i indica que va para acá, que es precisamente lo que se observa cuando
yo venía y cortaba la cuerda. Todo estaba en reposo al inicio, se rompe, esta va en esta dirección y obviamente esta va en esta dirección. La evidencia experimental está expuesta por medio de este razonamiento teórico. Ahora me están preguntando, o preguntémonos, ¿cuánto es la energía almacenada en ese resorte al inicio? Al inicio, antes de que se rompiese la cuerda, por ejemplo. Entonces, tú podrías decir así. Hagámoslo directamente de una vez. Observa. Estas masas no están en movimiento al inicio, pero este resorte está comprimido. El hecho de que esté comprimido, ¿qué implica? Que hay energía potencial elástica almacenada. Entonces tú dices, toda la energía potencial elástica almacenada, U elástica, va a ser igual ¿a qué? Cuando se separan los bloques, el resorte vuelve a su posición inicial, ya su energía potencial es cero, y solo que queda energía cinética. Y por lo tanto tú dirías que esa energía elástica sería igual a 1/2 de la masa 1 por la rapidez de 1 al cuadrado, más 1/2 de la masa 2 por la rapidez 2 al cuadrado. Y entonces, esa energía elástica básicamente sería 1/2. La masa 1 vale m. La rapidez de 1, pues ya la conozco por acá. Pongámosla nada más así. Más 1/2 de la masa 2 que vale 3m por la rapidez de 2 al cuadrado. Ahora, según me indica el problema, la masa m es igual a 0.35 kilogramos. Por lo tanto, la energía elástica del resorte al inicio sería 1/2 de 0.35. La rapidez, esta sería la rapidez. La rapidez de la velocidad 1 final es de 6. 6 al cuadrado más 1/2 de 3 veces 0.35 por la rapidez, allá está la rapidez que es de 2 de la segunda al cuadrado. Por lo tanto, la energía elástica sería igual, hagamos ese cálculo, esto nos daría 0.35 esto me da 8.4, ¿qué unidades? Joules, unidades de energía. Ahí tenemos entonces un ejemplo sencillo que nos muestra lo que es la conservación de la cantidad de movimiento lineal. Y, de paso, la conservación de la energía.